carta del apóstol Pablo a los romanos. Gloria a Dios. Romanos capítulo 3, vamos a leer desde el verso 21, la palabra del Señor. Amén. Amén. ¿Lo tiene? Amén. Romanos 3, verso 21 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué? La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados ¿qué? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Amén. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Oramos por su necesidad, por su querella en esta noche. Oramos que el Señor ayude en la necesidad que alguien en esta noche pueda tener. Oramos porque Dios sustente el cuerpo que esté dolido, que tenga enfermedad. Que el Señor ponga su mano sanadora. Oramos por los que no están aquí. Que el Señor a todos nos bendiga. Padre Celestial, te damos gracias. Soberano Dios de la gloria, delante de tu presencia estamos. En esta hora, Jesús, rogamos tu bendición, rogamos tu gracia, rogamos, Señor, que nos ayudes, que nos bendigas, que nos enseñes, que nos instruyas a través de tu palabra, Señor. Aleluya, bendito para siempre es el Señor de gloria. Hay aquí, Señor, personas que necesitan de tu gracia, que necesitan de tu misericordia, que necesitan tu favor, que necesitan, Señor, que tú les sustentes, Dios. Padre Santo, a todos regálanos tu amor, regálanos tu misericordia, regálanos tu gracia, regálanos de tu poder, regálanos, Señor Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Eso qué fue? Siéntese, por favor, vamos a ver si funciona esto.
Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Se me atravesó un mosquito. Bueno, retomamos entonces, estamos en el estudio de la palabra del Señor. Amén. ¿Sí? Amén. Volvemos a Romanos. El último martes que estuvimos hablando de Romanos, hablamos de qué doctrina. ¿De cuál? De la regeneración. Perfecto. ¿Se acuerdan qué dijimos de la regeneración? ¿Alguien me puede decir qué dijimos de la regeneración? Nacer de nuevo, nuevo nacimiento. Nacer de nuevo. ¿Qué más? Es un cambio radical. ¿De qué? ¿Cambio de qué? Es un cambio radical. Perfecto. ¿Qué más dijimos? ¿Qué más dijimos de la regeneración? Entonces dijimos que era nacer de nuevo. Dijimos también que la regeneración es un cambio radical. Que no es opcional. Dijimos que es ser Renacido. renacido, o sea, nacido por segunda vez. También dijimos que la regeneración no es opcional. O sea, si usted quiere entrar al reino de los cielos, no es opcional, debe nacer de nuevo, fue lo que el Señor le dijo a Nicodemo. También dijimos que la regeneración es parte de lo que Dios hace por nosotros. ¿Cuándo? En el momento en que nos salva. Dijimos también que antes de ser regenerados estábamos ¿qué? Perdidos. Amén. Pero después el Señor nos salvó. Amén. Gloria a Dios. También dijimos que con la regeneración inicia el proceso de la santificación. Miren, que cuando uno va a hablar de salvación, entonces por eso tiene que involucrar, porque no pudiéramos hablar de salvación sin involucrar todas las otras doctrinas que la salvación conlleva. Entonces, por eso vamos dando esos pasos para que podamos tener claro todo el proceso de la salvación. Amén. Amén. También dijimos entonces que la Biblia describe los no regenerados de la siguiente manera. Uno, con el entendimiento, faltos de arrepentimiento, que no aman a Dios, que tienen incredulidad, que están en desobediencia, que no saben escuchar a Dios, que son religiosos, que son infieles, están lejos de la justicia, resisten al Espíritu Santo, están en la ignorancia, caminan en sus propios consejos, están en rebeldía, andan en obras malas, no tienen temor de Dios y están ajenos de la vida de Dios. Todo eso pasa con el que no es regenerado, no degenerado. Amén. No es ya que usted termine diciendo hermano, degenérese. No, regenerado. Amén. Ok, diga gloria a Dios. Concluimos entonces la doctrina de la regeneración diciendo, o dijimos, que cuántos nacimientos conocía Nicodemo. Dijimos que conocía dos, el físico y el, ¿sí? ¿Cuántos conocían? Comúnmente se conocen dos nacimientos. Al oír que Jesús hablaba de un tercero para él, para Nicodemo, entonces era extraño. ¿Cómo se traduce la palabra nacimiento en la raíz griega? Se traduce procrear y regenerar. Eso significa la palabra nacimiento. Por eso había que renacer, porque es regenerar. ¿Qué significado tiene la palabra nuevo en su raíz griega? Dice que es nacer de arriba, por implicación nuevo o de su origen, pero especialmente el significado mayor es nacer de lo alto. ¿Ok? Amén.
También preguntamos, ¿qué no nos permite el nuevo nacimiento? Nos abre las puertas de par en par para ver el reino De Dios. de Dios. Ok. Dijimos cuál es el proceso del nuevo nacimiento, pues nacer del agua y nacer del Espíritu. Creo que para todos esté claro que nacer de agua y del Espíritu es ser bautizado en Amén. el nombre del Señor Amén. Jesucristo y haber creído a la palabra. Porque la palabra es espíritu y es vida. Amén. Entonces el apóstol dijo, vosotros habéis sido renacidos por medio de la palabra. Amén. Ok. Y por último, ¿por qué hay que nacer de nuevo? Pues porque un día pecamos y al pecar nos morimos y nuestro espíritu estaba muerto, nuestro ser espiritual estaba muerto para Dios. Pero Pablo dijo, y Él os dio vida Aleluya. a vosotros cuando Amén. estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén, amén. ¿Retomada la clase? Sí. Sí, Señor. Ok, o sea que estamos listos para pasar a la redención. Amén. Muy bien, ¿qué es lo que estamos leyendo en Romanos capítulo 3? Ahí en Romanos capítulo 3, desde el verso 21, encontramos todas las doctrinas de la salvación. Amén. 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 El versículo 24 dice, siendo justificados, amén, después de la redención viene la justificación. Siendo justificados, ¿por cuánto? Gratuitamente, por su gracia mediante la redención. O sea que primero está la redención. Amén. Amén. ¿Cómo fuimos justificados? Mediante la redención. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué es la redención. ¿Alguien me quiere decir en su contexto teológico qué es la redención? ¿Qué sabe usted de la redención? ¿Cómo se efectúa la redención? ¿Quién hizo la redención? Buenas. Rescate. Pagar un rescate. Señora. Yo creo que la redención la da el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, porque Él dice que nos redimió. Redimir, ¿vale? ¿Alguien más? Vamos bien, vamos bien. En el pueblo de Israel se tenía una forma de efectuar la redención Sí, y era que cuando una persona o una señora quedaba viuda y el hermano que tuviera ese esposo, él debía levantarle prole a ese hermano que había muerto. Si él no lo hacía, entonces el que estuviera interesado en la señora entonces tenía que ir y pagar un precio o hacer, pagar un precio, y ese precio era ir a redimirla, ir a pedirla, y si le decían no, yo no la voy a tomar definitivamente, lo que le pasó a Ruth, la moabita, entonces este señor le daba en señal un zapato de que la había redimido, y entonces él ya no la podía tomar a ella, sino que el que la estaba pidiendo era el que la tomara. así el zapato estuviera bien. Así el zapato estuviera bien. Y entonces se llamaba la ley del descalzado. Ok. Perfecto. De ahí viene hermana Ruth, hermana Neida. De ahí viene la palabra el pariente redentor. Ok. Entonces, en el Antiguo Testamento, redimir venía de pagar una dote, de pagar una exigencia que se pedía, pero solo lo podía hacer alguien que fuera cercano al que estaba viviendo cualquiera de las situaciones por las cuales se tenía que redimir. Habían varias, la hermana Neida está mencionando algunas. Habían varias situaciones por las cuales se podía redimir. También se podía redimir un esclavo.
¿Ya? Entonces, a José, por ejemplo, lo habían podido redimir sus hermanos. Como José es un tipo de Cristo. ¿Me suena la palabra tipo? Amén. ¿Sí que es un tipo? Un tipo es un señor que va por la calle. ¿Un qué? Uy, mejor dicho. Un tipo es un símbolo profético. Como José es tipo de Cristo. Mire cómo funciona esto. Como José es tipo de Cristo, por eso no fueron sus hermanos los que lo redimieron a él, sino que él, aparentemente estando en una posición de desventaja con respecto a sus hermanos, porque José era esclavo. Amén. Amén. Entonces fue José el que terminó redimiendo a sus hermanos. Amén. Y usted dirá, pero no puede ser, hermano Rodrigo, los hermanos de José eran libres. ¿De qué los redimió? De la muerte. Amén. Porque el país donde los hermanos y la familia de José estaban, todos estaban muriendo porque había una hambruna terrible. ¿Ya? Amén. Entonces, ¿qué hizo? ¿Cómo Dios usó a José? Lo usó que para el momento en que en Egipto había más bien para la época en que en el territorio de la familia hebrea había una escasez de alimento, José estaba posicionado en Egipto, era el segundo señor del rey. Amén. Amén. Y entonces José pudo redimir a su familia. Ok. Amén. Entonces, ¿quién podía redimir? Solo lo podía hacer un pariente cercano. ¿Ok? Amén. Solo lo podía hacer un pariente cercano, no cualquiera. Y esto de la redención es importante y seguramente lo toquemos en tipología. Esto de la redención en ese orden es importantísimo porque no cualquiera nos dio a nosotros la salvación. Amén. ¿Aló? Sino que nos la propició, nos la facilitó, nos la dio nuestro hermano mayor. Amén. Gloria a Dios. Hola. ¿Sí ve cómo los hilos se van conectando? Amén. Para el que de pronto no ha entendido esto, la salvación a nosotros, que es igual a redención, porque Él nos redimió, ¿de qué? De la condenación, del pecado, amén, de la muerte eterna. Amén. Y pagó Él el precio. ¿Cuál era el precio? El precio lo había puesto bien alto, muy alto, porque era que se tenía que conseguir un hombre. Eso hay hartos. ¿Cuántos hombres hay aquí? Bueno, aquí hay poquitos. Hola. ¿Cuántos hombres hay aquí? Amén. No se despierten y verá que terminan al otro lado. Entonces, era que tenía que haber un... Vamos. No, todavía no se vaya allá. Primero tenía que haber un hombre. ¿Pero cualquier hombre? Ese hombre tenía que tener unas características únicas. Así que no era cualquier hombre. ¿Estamos? No era cualquier hombre. Acuérdense que dijimos que un tipo de Cristo, en la Biblia hay varios tipos de Cristo, pero un tipo de Cristo era el Cordero Pascual. Amén. El hombre tenía que tener las características del Cordero Pascual. ¿Y qué características tenía el Cordero Pascual? Que tenía que ser uno, no, de un año. 2, macho. No podía ser una cordera, tenía que ser
macho, porque macho en ese orden significa vida, prolongación de la vida. Entonces, 1, 2, 3, sin defecto. Amén. Y ese sin defecto tiene A, B, C, D, A, hasta la Z, porque había que calcular al cordero por todas partes, había que examinarlo detenidamente desde su trompa hasta la punta de su cola, había que examinarlo minuciosamente. Por eso al dueño del cordero se le daban 4 días para eso. 4 días se le daban para que él lo tocara y volviera y lo tocara y estuviera plenamente seguro que el cordero no tenía ni un solo defecto. ¿Aló? Amén. Por eso no era fácil encontrar el hombre. Por eso la humanidad se gastó más de 4000 años buscando al hombre. Y cada vez que nacía un niño especial de esos superdotados, le caían a ver si esa era, pero no era. Y cada vez que había un adulto con dotes de líder y con capacidades que fueran como algo sobrehumanas o sobrenaturales, estaban pendientes a ver si ese era, pero no era. Porque no era solamente tener capacidad, tener sabiduría, no era solamente ser sobresaliente, sino que tenía que ser sin defecto. Amén. ¿Ok? Entonces, 4000 años se gastó la humanidad para que naciera el hombre. Amén. El hombre. Gloria a Dios. Y un día en la ciudad de Belén, amén, en la ciudad de Belén se oyó decir: os damos buenas nuevas de gran gozo, porque hoy, ¿oyó eso? Amén. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, Gloria a Dios. que es Cristo el Señor. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. ¿No le parece grande eso? O sea, se sabía que ese era el hombre. El problema es que ese hombre estaba chiquito, así que no servía, porque él tenía que ofrecerse, él mismo voluntariamente tenía que ofrecerse. Y como él estaba chiquito, pues aunque era el Salvador, todavía no servía. Y el diablo se dio cuenta. Por eso hay cosas espirituales que usted tiene que hablarlas en baja voz. Porque como se oyó en los 4 vientos que os damos buenas nuevas de gran gozo, que os ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador, el diablo dijo: busquen a ese pelado, búsquenlo y mátenlo. Amén. Amén. Pero como el Señor todo lo sabe, Amén. también el Señor se dio cuenta que el diablo había hablado. Y entonces mandó rápidamente un mensajero que le dijera a María y a José y a María, que se echaran unas vacaciones por Egipto. ¿El Señor no te mandó a decir eso? Échese unas vacaciones por Egipto y usted ahí se pega una borrachera y vuelve. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces José y María cogieron el niño y se fueron a Egipto. Y el diablo se fue a buscarlo a Belén. Mire, hermano, aquí es importante. Esto no es redención, pero abramos un paréntesis para que deje escrito, escríbalo ahí. El hermano Rodrigo dijo, escriba ahí: el diablo no es omnipresente. Número 1, esa es una ventaja que usted tiene. 2, el diablo no lo sabe todo. Amén. El diablo solo sabe lo que oye. ¿Aló? Amén. Solo sabe lo que oye.
el diablo no es omnipresente, o sea, el diablo no está en todas partes. El diablo tiene en todas partes, tiene demonios. Entonces, cuando los demonios oyen, van y le llevan razones al diablo. ¿Ya? El diablo, número 3, no sabe lo que usted está pensando en este momento. ¿Buenas? ¿Está seguro de eso? Amén. Yo quiero que usted tenga claro eso, porque es que hay gente que le da la delantera al diablo porque le atribuye cosas al diablo que el diablo no tiene. ¿Está claro? Entonces, uno, el diablo no es omnipotente ni omnipresente. O sea, el diablo no está en todas partes, el diablo es limitado. Si está aquí en esta noche, Dios lo bendiga, diablo. Si está aquí, no puede estar en las flores. Amén, amén. ¿Estamos? Amén. No puede estar en las flores porque él no es omnipresente, él es limitado porque el diablo es creado. Amén. Ok. 2, el diablo no lo sabe todo. 3, no sabe qué usted está pensando. Oh, hermano, es que el diablo me leyó el pensamiento. No. ¿Estamos? No, el diablo no sabe lo que usted está pensando en este momento. Usted puede estar pensando en este momento, el hermano Rodrigo se lo ha enseñado ya como 50 veces. No me preocupe que el diablo no sabe nada, pero Dios. Ok, ¿y qué dijimos? ¿Otra? Dijimos que él no sabe lo que yo pienso Sí, en este momento. Él es limitado. el diablo es limitado. Él tiene mensajeros. Eso sí tiene plagado esto de demonios. Amén. Y los demonios son los que entonces le dan la información al diablo. Nuestro Dios es omnipresente. Gloria a Dios. Amén. Amén. Por eso usted se da cuenta que yo le puedo confirmar lo que le estoy diciendo con 2 eventos de Jesús. El primero, el del niño. A él le dijeron, el niño nació en Belén de Judea, allá está. Y de una vez él mandó a matar al niño en Belén de Judea. Pero el Señor le dijo al ángel que le dijera a José y a María que se fueran rápido para Egipto. Y el diablo quedó loco. Y buscó el niño en Belén y por ahí, por las aldeas cercanas, y no lo encontró. El chico estaba en Egipto. Cuando Jesús estaba en Getsemaní orando y la gente fue a buscarlo, amén, Jesús como que se le hizo una orillita ahí y el diablo pasó. Y el Señor le dijo, hey, ¿a quién busca? Y dijo, a Jesús. Y él les dijo, yo soy. ¡Pum! Caché número. Amén. Entonces Jesús, todas las veces que ha querido, se le ha escondido el diablo y el diablo queda embolatado. ¿Por qué? Porque el diablo no es ni omnipresente ni omnisciente, ni él conoce su pensamiento. ¿Le da tranquilidad eso? Así que usted puede estar ahorita pensando una perversidad, tranquilo que el diablo no la sabe. No me preocupe. En realidad eso no es lo preocupante es que él sí la sabe. Él sí sabe lo que tú estás pensando. Pero eso sí, también tenemos la ventaja de que él está con nosotros en todas. Aleluya. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, escuche por qué era tan complicado lo de la redención. Máxime cuando estamos hablando ya de la redención con respecto a la salvación. Ya dijimos entonces que la redención la tenía que efectuar un pariente cercano. Ese pariente cercano tenía que pagar una dote, un precio, repito, dependiendo de qué clase de redención se iba a efectuar. ¿Ya? La hermana Neida mencionó el rescate o la dote que había que pagar con respecto a la señora que no quedó embarazada de 7 maridos. Entonces el uno también, y el otro también, y el otro también, y el otro también. Esa era una forma. Otro era la redención de un
esclavo. ¿Ya? Otra era la redención de un criminal, cuando el criminal huía y llegaba a una ciudad de refugio. ¿Ya? Entonces habían diferentes tipos de redenciones. Aquí la redención a la que nos estamos refiriendo es a una que tenía que ver con esclavos designados a la muerte. O sea, estos de los que les estoy hablando y a quienes se les hizo el rescate, era gente que además de estar esclava, estaban consignados para morir. O sea, nunca saldrían libres. Ahí no había cuento de que jubileo ni nada de eso. Ellos tenían que morir siendo esclavos. Esa situación era entonces todavía más exigente y más difícil. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, recuerden, se gastó la humanidad 4.000 y tanto de años para que al fin se oyera: os damos buenas nuevas de gran gozo, que os ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador, que es Cristo el Señor. Y 33 años después, escuche, 33 años después de ese mensaje de buena nueva, volvió y se oyó: Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque el niño de Belén, el que habían anunciado hace 33 años, ya no era un niño, sino que ahora venía efectivamente como el hombre. Aleluya. Como el hombre. Amén. 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 ¿Se acuerdan cuando vimos eso? ¿No? ¿No? ¿Se acuerdan cuando vimos eso? Eso es la entrada triunfal a Jerusalén. Amén. Lucas 19:42. La entrada triunfal a Jerusalén. El hombre viene y se presenta voluntariamente. Amén. Acuérdense que tenía que ofrecerse. Por eso el niño no nos servía, porque el niño no tenía voluntad. ¿Estamos? Entonces tenía que ofrecerse. Él se puso. Y se puso 4 días antes para que el pueblo lo examinara. Por eso, desde la madrugada del miércoles, del jueves, hasta el jueves, bien avanzado el día, Jesús tuvo que ir donde el sumo sacerdote, tuvo que ir donde Caifás, tuvo que ir donde Poncio Pilato, tuvo que ir al Sanedrín, tuvo que ir por todas esas cortes de leyes y de justicia, y todos lo examinaron. Todos lo analizaron, todos le hicieron preguntas, todos lo pusieron bajo el ojo de la ley, todos le hicieron un análisis profundo, hasta que Poncio Pilato salió al balcón del Palacio Real y dijo: señores, a este tipo, a este varón, a este hombre, lo hemos estado analizando toda la noche hasta las 10 y 11 de la mañana y no hemos hallado ningún defecto en él. Entonces Pilato se preguntó: no entiendo por qué lo quieren matar. Y el Señor Profecía contestó: por eso, porque tiene que ser sin defecto. Sí, amén, amén. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. ¿Nos va quedando clara la doctrina de la redención? Amén. Así que lo que tenemos que entender es que por nosotros y para nosotros no pagó el precio cualquier borracho. Así es, amén. Lo pagó el Santo de los santos. Aleluya. Diga gloria a Dios. Dice, este Cristo Jesús, verso 24, dice: mediante la redención que es en Cristo Jesús, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe a través o en su sangre, para manifestar que ahora viene la justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Diga gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Con qué propósito Dios hizo esto? Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿Cuántos dicen amén? Su justicia.
a fin de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. ¿Cuántos creen que Él es el justo? Pero también el que justifica. El que justifica al que pertenece al séptimo día. ¿Sí? No, al que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén, amén. Así que por eso usted tiene que tener mucho cuidado, porque uno se encuentra pentecostales muy generosos que le regalan salvación a todo mundo. ¿Y quiénes son los justificados? Los de la fe de Jesús. Amén. No son los de la fe del divino niño, ni son los de la fe del Cristo caído, ni son los de la fe del Cristo de Buga. Son los justificados, son los de la fe de Jesús. ¿Hola? ¿Está claro eso? Porque claro, hay gente en algunas congregaciones, iglesias, denominaciones que son casi buenos. Amén. Son casi buenos. Pero para eso está el ejemplo concluyente y determinante de Nicodemo. Nicodemo era un hombre casi bueno. Pues tan bueno era que el ángel le dijo: solo le falta una cosa. O sea, amén. Era un hombre bueno. Además se le dice: Nicodemo, tus oraciones, tus ofrendas, Cornelio, tus ayunos, toda tu vida piadosa ha sido vista, ha sido oída, pero estaba condenada. Por eso le dice: una cosa te falta. Hay gente que por una sola cosita no va a entrar al reino de los cielos. Amén, amén. ¿Aló? Amén. Hay gente que por esa sola cosita, siendo casi bueno, casi santo, no va a entrar al reino de los cielos. Entonces, manda, uno de tus criados, mándalo a Jope, que en Jope busque la casa de Simón el curtidor. Ahí está hospedado otro señor que se llama Simón Pedro. Díganle a Simón Pedro que baje y que nos enseñe lo que le falta. Diga gloria a Dios. Entonces, ojo con eso, usted no puede estar regalando salvación, porque es que al Señor le costó mucho. Sí, Señor, amén. Pues yo lo que dije, Amén, amén. al Señor le costó mucho. Amén, amén. Eso fue todo un proceso, todo una agenda, todo un plan eterno de Dios para lograr redimirnos a nosotros. Amén. Amén. Entonces nosotros no podemos estar diciendo al hermano de allí de la esquina: ay, Dios lo bendiga, hermanito. Señor, el que justifica a los que son de la fe de Jesús. Amén. ¿Está claro eso? Amén, amén. Y en eso, por eso hay gente de allá afuera, religiosos de afuera, que no nos quieren por eso. Pero ¿y qué hacemos? Si es que la Biblia lo dice. Sí, amén, amén. Amén. Y no es el único versículo que habla de eso. ¿Qué le dijo Pedro a los judíos? Les dijo: porque este Jesús, que ustedes los que hacen iglesias han desechado, ha venido a ser la principal piedra de esta iglesia. Y él dice: y en ningún otro hay salvación. O sea, usted puede poner allá casa sobre la roca, usted puede poner la iglesia del millón, usted puede poner lo que quiera, pero la piedra principal es Jesucristo. Amén. Pedro lo que le está diciendo es: póngale el nombre que quiera, pero no hay otro nombre Amén, amén. bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué hacemos?
Pues si no nos sentimos orgullosos nosotros que lo tenemos, entonces ¿quién? Amén, amén. Y no es que seamos egoístas, no, lo que pasa es que nosotros tenemos que decirle la verdad a la gente. Qué pena, no, lo que usted está intentando es bueno, me parece interesante, buenísimo, ya tiene por lo menos un principio, está empezando a conocer el temor de Dios, pero igual está embolatado. Sí, Señor. Amén, amén. Amén, así es sencillo. Está embolatado, tienes que tener un encuentro personal con Cristo. Amén, amén, amén. Porque no hay dos caminos para ir al No, cielo. Señor. Amén. Para ir al cielo hay un único camino. Aleluya, amén. Diga gloria a Dios. ¿Será que podemos comenzar con la redención? Esto era la introducción. Ay, hermano, no iba a terminar ya. No, voy a empezar bien. Ahí dice redención, no he pasado bien. ¿Estamos claros? Diga gloria a Dios. Ok. ¿Qué es redimir? Es la pregunta. Esta palabra proviene del latín redimire y significa rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo mediante un precio. O sea, eso es lo que significa en el latín. La palabra redención viene de redentio, que significa recompra. ¿Aló? Recompra. En nuestra fe usamos esta expresión para indicar lo que Jesús hizo por nosotros. Redimió a los seres humanos de la esclavitud de pecado. Porque es que acuérdense que nosotros de origen éramos de Dios. Amén. ¿Aló? Sino que el hombre, en su torpeza, en su ignorancia, él se vendió. ¿Se acuerdan? Él se entregó, se regaló a la esclavitud. Y entonces, desde entonces, el Señor propuso que Él rescataría lo que es suyo. Aleluya, amén. Amén. Por eso, el principio básico del ministerio de Jesús es porque el Hijo del Hombre vino a buscar Aleluya. y a salvar lo que se había. Lo que se había era el acto de regalía, de torpeza que el hombre había cometido en el huerto del Edén. Amén. El hombre en el huerto del Edén, oiga, imagínense, es que eso era uno muy torpe. El hombre se perdió en el mismo cielo. Lo mismo que el diablo estando en el cielo se perdió. ¿Ah? ¿Ves? Dios puso al hombre ahí en semejante paraíso, pero ahí el hombre se perdió. Así que la redención tiene como propósito ¿qué? Retomar, rescatar, redimir, volver al lugar de origen a ese hombre que se vendió él solito. ¿Estamos? Ok, entonces desde esa óptica podemos ver la palabra redimir o redención. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. La redención tiene mucho que ver con el rescate. Amén. Al pariente próximo es a quien incumbe el deber de rescatar. Amén. Y escuche, no solamente se rescataban personas, sino también bienes que hayan venido a ser propiedad de un forastero. Porque de Jehová es el mundo y su plenitud. ¿Sí o no? ¿De quién es? De Jehová. Pero como el hombre vendió todo, amén, entonces el que se cree que es el dueño no es el dueño. Entonces, por eso la creación misma, según el apóstol Pablo, la creación misma está esperando ¿qué? Ser redimida. Amén. Está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios para ser redimida de la maldición del pecado. ¿Cuándo se va a dar eso? Eso se da cuando el Señor nos lleve al cielo, bodas del Cordero, y regresemos otra vez con Jesús a la tierra. Cuando nosotros regresemos con Jesús a la tierra va a ser redimida.
Amén. Va a ser redimida, va a ser restaurada a lo que era el paraíso de Dios en tiempos de Adán. ¿Sí me está copiando? ¿Sí? ¿Sí me está copiando? Entonces ahí se da la redención de la creación. Cuando se manifieste, ¿quiénes? Los hijos de Dios. Nosotros vamos al cielo, regresamos. Una vez que regresemos, la tierra es redimida y ahí es donde comienza el milenio. Por eso la tierra vuelve a producir sin que haya que echarle abono. Los pollos de incubadora vuelven a hacer pollos sin que haya que echarles purina y químicos, y los cerdos volverán a crecer tanto sin que haya que cultivarlo de esa manera. Así que de ahí en adelante a comer de todo, muchachos. ¿Aló? Y ya no habrá enfermedad, y ya la gente no se va a estar enfermando como se enferma hoy, porque lo que hoy está pasando es la consecuencia de la desobediencia, de que el hombre se vendió a él y vendió la creación. Pero en realidad las escrituras, escuchen, yo estuve mirando las escrituras y las escrituras dicen que el cielo y la tierra son de Dios y todo lo que en él habita. Amén. Sino que hay un señor impostor que llevó esas escrituras a una notaría, falsificó la firma y dice que él pagó un precio. Aleluya. Pero por allá hay otro señor que conoce la historia y dijo que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimirnos. Y dice, para arrebatarle ¿qué? El acta de los decretos, las escrituras, a aquel que se cree el dueño. Pero realmente el dueño de esto es uno solo. Diga gloria a Dios. Y él ya pagó el precio. Dijo, esto es mío, vamos a legalizar esto, porque como el Señor es un Dios justo. Amén. Entonces el Señor pagó el precio que se pedía y nos redimió. Éramos vendidos al pecado. ¿Cuántos dicen amén? El hombre que estaba caído no pertenece a Dios, sino ¿a quién? Al diablo y a la muerte. Esos eran los dos destinos que tenía. Su estado se describe en las siguientes palabras: soy carnal, vendido al pecado, dice Pablo. Amén. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ese era realmente el estado del hombre. Pero la redención nos da otro estatus. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Cristo es nuestro redentor. ¿Cuántos dicen amén? Él ofreció su propia sangre. Ese es el precio. Porque acuérdense que la sangre, por eso nosotros no comemos sangre, porque la sangre es la vida de todo ser viviente. Así que lo que pudiéramos decir es: Cristo, nuestro redentor, ofreció su vida. ¿Para qué? Para comprarnos de nuevo para sí. Como Cristo mismo dijo, Él vino para dar vida en rescate, para dar su vida en rescate. ¿Por quién? Por muchos. ¿Por qué ahí la porción dice por muchos y no por todos? No, Él la dio por todos. Amén. Pero no son todos los que van a ser salvos. Eso déjelo claro. Hola. Todos no van a ser salvos. Dios quiere que todos se salven, pero todos no van a ser salvos, porque esto también necesita fe, necesita creer. Y por eso el gran mandamiento a través de la gran comisión dice: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere, vayas condenado. ¿Está conmigo? Entonces, ojo con eso. Muy bien. Pablo entonces añade su testimonio diciendo: hay un solo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Jesucristo. Él es el hombre. Jesucristo es el hombre, el cual se dio
a sí mismo en rescate, en redención, en precio por todos nosotros. Tremendo eso, ¿sí, no? Miren todos los papeles que está haciendo él ahí. Pablo añade su testimonio diciendo: hay un solo Dios. ¿Cuántos creen eso? Amén. Y un solo mediador. Nótese, acuérdese que la I, ¿qué es la I? ¿Qué? Conjunción. La I nos dice que un solo Dios es el mismo mediador. Amén. Amén. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuál es ese? Jesucristo, hombre. Dios se hizo carne. Amén. Ese hombre, dice, el cual se dio a sí mismo. Amén. En rescate por todos. La ley del rescate de la redención era eso, que era voluntaria. Al que iba a rescatar no lo podían obligar, él no iba obligado a hacerlo, aunque fuera el pariente cercano. Si él no quería, no lo hacía. ¿Ya? Amén. Pero qué bueno que Jesucristo quiso. Él dijo: yo iré y los salvaré, y yo mismo que hablo me comprometo a estar presente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sí, vamos entendiendo esto de la redención. ¿Cómo les parece? Tremendo, ¿sí o no? Definitivamente Dios es muy bueno. Aleluya. Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Escuchen, para los que no lo han recibido, Dios nos ha dado el Espíritu Santo como evidencia que nos redimió. Si usted está redimido, debe ser lleno del Espíritu Santo, que nos redimió por 8 días. ¿Por cuánto? Para siempre. Así que nos ha dado de sí mismo, para mostrarnos que en verdad pertenecemos a Él. O sea, somos de su estirpe, somos de su cuerpo. Acuérdense que Pablo hace la analogía y él dice que de esta iglesia Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, y ese cuerpo está compuesto de muchos miembros. Aleluya. Pero Él en ese cuerpo puso de su Espíritu Santo. Y esa es la prueba más contundente, señores, de que somos redimidos. Porque el redimido es hijo. Diga gloria a Dios. Y el Espíritu Santo es para los hijos de Dios. Así que entonces, habiendo creído en Él, ¿en quién? En el pariente redentor, en Jesucristo, ¿fuisteis qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta ¿qué? La definitiva. Pareciera que ahí no estuviéramos redimidos, hasta la redención ¿de qué? De la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que en realidad Pablo está diciendo? Que Él nos ha puesto de su Espíritu Santo, que es el que nos mantiene, es el que nos fortalece, es el que nos guía, es el que nos enseña. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención. Porque acuérdense que la salvación es un proceso. Amén. Vamos ahí. Usted fue salvo. Amén. Usted es salvo. Amén. Y usted será salvo. ¿Cuándo la redención definitivamente es un hecho real para disfrutar en su vida? Cuando usted levanta el dedo gordo. Sí, amén, amén, gloria a Por eso Dios. es redención de la posesión. Ya usted ahora sí va a poseer. Amén. Amén. A poseer lo que le pertenece como hijo de Dios. Amén, gloria a Dios. Diga gloria al Señor. Diga gloria al Señor. Aleluya. Amén. Los redimidos entonces gozan de las siguientes cosas.
de liberación del dominio del diablo. Ya no le salimos al diablo. Ah, no, es que el diablo me la tiene montada. Señor, usted ya se le salió bien. Usted ya se le salió al zapato al diablo. El diablo no tiene autoridad sobre usted. Amén. No le crea. No, que es que, no, Señor, usted ya se salió ahí porque usted es redimido. ¿Cuántos dicen amén? Redimido. Aplíquele la sangre de Jesucristo. Los redimidos están reconciliados, amistados con Dios. Usted es amigo de Dios. Usted es amigo de Dios. Amén. Está reconciliado con Dios. Los redimidos están, uno, liberado de quién? Del diablo, del pecado. Dos, reconciliados con Dios. Lo que quiere decir esto es que si usted está en amistad con Dios, pues está peleado con el diablo. Para que usted no se crea muy amigo del diablo. Que hay hermanos orgullosos, escuchen, ellos son creídos de esto. Ellos dicen, a mí gracias a Dios el diablo no me molesta. A mí sí, gracias a Dios, a mí el diablo no me friega la vida. Pues preocúpese, porque si el diablo no le friega a usted la vida es porque usted anda de gancho con el diablo. Claro. Pero si usted anda en amistad con Dios, el diablo te va a fregar la vida. Y entonces te estrella el carro, entonces se te riega la leche, entonces se te enferma el niño, entonces te casca la suegra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero usted dice, a mí gracias a Dios el diablo no me friega. Ojo con eso. Yo todos los días tengo bonche con el diablo. Todos los días. Todos los días. ¿Aló? Todos los días. No hay día, hermano, que yo me acuerde. No ha habido día que el diablo me haya dicho, pelado, hoy te vas a quieto. Así es, amén, amén. ¿Aló? Entonces, a mí me preocupa mucho de la gente que dice, a mí gracias a Dios el diablo no me friega. Pues yo tengo mis dudas. Sí, Señor, amén. Perdóneme, pero Así es. ahí sí como decían por ahí el otro día, ¿de parte de quién? ¿De parte de Dios o de parte del diablo? O sea, habría que mirar de qué lado estás. 3. Los redimidos, hola, han sido beneficiados ¿con qué? Con el perdón de sus pecados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos se sienten perdonados? Gloria a Dios. Y eso usted tiene que sentirlo. Amén, amén. Y tiene que disfrutarlo. Amén, amén, Y tiene que apropiarse de eso. Para que cuando el diablo te vaya a acusar, dígale, de mal, mi familia, el Señor me perdonó. Usted le puede decir, ¿usted todavía se acuerda de eso? A mí eso el Señor me lo perdonó. Sí, amén, amén. Y lo deja ver así. Sí, Señor, amén, amén. Sano, hermano. Amén. Pero si usted se deja acusar, el diablo te va a acusar de lo que tú hiciste hace 1000 años. Amén, amén. Él te va a acusar de eso. Pero no se lo permita ni siquiera de lo que hiciste hoy. Amén. Porque si el diablo te dice, ¿te acuerdas lo que hiciste hoy? Usted dígale, sí Señor, pero yo tengo un abogado. Amén, gloria a Dios. Un abogado que ya me perdonó otra vez. Me justo otra vez por la sangre de Jesucristo. Aleluya. Ahí es donde hay que aprender a pelear la batalla, porque hay gente que no se sabe defender del diablo y les pasa lo que les pasa a los ratones chiquitos con los gatos. ¿Usted no ha visto cuando un gato coge un ratón chiquito? Él no lo mata de una. Él se queda ahí jugando y lo deja que salga corriendo. El ratoncito creyó que ya había oído. ¡Pum! Le pega otro puño y queda ahí. Y entonces se queda ahí haciendo así. Y él cree que el gato se esquió y pega otra carrera. Y el diablo ¡pum! Le pega otro puño y otra. Y así hay cristianos a diario, hermano.
El diablo los tiene de ratoncitos ahí. Ay, hermano, que mi diablo me la quiere montar. Eso por donde yo somo la cabeza toda mi vida. Es que usted no ha aprendido a pelear la buena batalla. Entonces usted es un ratón de laboratorio y el diablo le tiene ahí. Hermano, repréndalo. Declárese hijo de Dios. Es que la clave está en que usted se sienta hijo de Dios. Y yo quisiera saber, ¿hay aquí algún hijo de Dios? ¿Se sienta hijo de Dios? Legítimo. Aleluya. Amén. Entonces, si usted es hijo de Dios, tiene todos estos beneficios. Aleluya, amén. Ok. Una vez que usted se declare redimido, amén, redimido, entonces mire, ya tiene 3 beneficios. El primero es liberación de qué? 2, reconciliado con Cristo. 3, sus pecados han sido perdonados. Todos, hermano, todos. Sí, amén. Porque el diablo te quiere acusar. Mire, y ese es el problema, escuchen, ese es el problema cuando tú pecas. Tú pecas y apenas pecas, el diablo dice: te voy a acusar con el pastor. Ya lo hiciste, ya no puedes ser más diácono porque yo te voy a acusar con el pastor. Y tú dices: ay, diablito, no venga, no cuente, no sea malo, venga. Porque ese es el problema de hacerle caso al diablo. El diablo te induce a pecar y apenas peca y una vez te dice: ay, mira, lo hiciste, perdiste el cargo. Y entonces usted inmediatamente se siente como una cucaracha. Y cucarachas pentecostales no hay. ¿Aló? Cucarachas pentecostales no hay. Así que, ¿qué tiene que usted? Zambúllase en el río de Jesucristo, en la sangre de Jesucristo, y derrote al diablo. Aleluya, amén, amén. ¿Está conmigo? Diga gloria a Dios. Aleluya. 4. El cristiano redimido entonces comienza o sufre un evento que se llama la justificación. Es lo que estamos leyendo ahí en el 3:24. Y es la doctrina que sigue una vez terminemos la redención. ¿Qué es la justificación? Metámonos un poquito en ella. Es el acto jurídico de Dios por el cual Dios, escuchen, esto es tremendo. La justificación es el acto jurídico de Dios a través del cual Él declara inocente al culpable. Amén. ¿Oyó eso? Amén, amén. No es como hacen los abogados que declaran inocentes al que sí es culpable. Amén. Ellos, así sea culpable o no, aquí el Señor, ¿qué es lo que hace? Por su sangre, dígame, por su sangre, el Señor es capaz de declarar inocente. No porque era inocente, sino al que era culpable. ¿Y por qué lo declara inocente? Porque Él se puso en propiciación. Amén. Se puso en propiciación. La palabra propiciación en este contexto significa ponerse en lugar de. Él se puso en lugar de. O sea que cuando me fueron a cobrar mi cuenta, ya estaba paga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Hola. Dios. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha aparecido plata en la cuenta que usted no echó. Amén. ¿Sí? Y usted dice: pero ¿y quién puso esos 10 millones de pesos ahí? ¿Ya? Pues eso pasó con nosotros. Cuando nos fueron a poner en la guillotina, entonces buscaron en el sistema y apareció: no, él ya pagó. Suéltelo porque ya pagó. Pero ¿cómo así? Sí, él ya pagó. Aquí aparece que ya pagó. Él es inocente. Pero nosotros sabíamos que éramos culpables.
culpables y que estábamos designados para la muerte, pero apareció que éramos inocentes. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Aleluya. 5. El redimido es santificado. Amén. Amén. Será otra doctrina que también vamos a ver. Gloria a Dios. El redimido es santificado. Ese es un proceso en el cual nos va llevando el Señor hasta llegar a parecernos en todo a Él. Eso lo vamos a ver. Eso va a ser bonito. Ese pedacito va a ser bonito. 6. El redimido se le cambia la cédula. Amén. Ya usted no es ciudadano colombiano. Usted no es de Marinilla, Antioquia, hermano. Usted es ciudadano celestial. Gloria a Dios. Pablo dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro hermano mayor, a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Amén, amén. Diga gloria a Dios. Yo no sé si usted, pero a mí esto me Sí, amén, amén. trasnocha. Ojalá nos pudiéramos quedar mucho rato ahí. Aló. Quedamos listos. O sea, en realidad, hermano, vamos a la carrera. En realidad vamos a la carrera. Pudiéramos detenernos en esto en minucias, que hubiéramos podido meter en el Antiguo Testamento y ver la ley del rescate, de la redención y todo eso. Pero yo creo que con lo que hemos venido haciendo, hemos venido entendiendo cosas importantes. ¿Estamos? Porque tenemos que estudiar toda la carta a los romanos. Ya llevamos casi un año y vamos en el capítulo. No, vamos en el 1:17, Señor. No sea tan iluso, vamos en el 1:17. Amén. En el 1:17 estamos parados hace rato. Amén. Solo que ahí, como está hablando de salvación, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y la salvación es un conjunto de doctrinas. Entonces, para hablar de salvación, tuvimos que hablar de todas las doctrinas que la componen. Amén, amén. Amén. Todavía nos queda justificación y santificación y glorificación. Amén. Lástima por los que se van a ir, hombre. Que el Señor nos ayude. Gloria a Dios. Vamos a ofrendar. Amén. Ofrendemos. Vamos a dar a Dios lo que hemos traído para Él esta noche. Pregunto, ¿quedó alguna inquietud? ¿Hay alguna duda? ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Aló? Hermano, haga que su ofrenda sea generosa. El Señor la necesita. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Se siente redimido? Amén, amén. ¿Se siente redimido? Entonces no se la deje dedicar del diablo. Amén. Si el diablo se la quiere dedicar, dígale de malas. Si a usted no le dieron nada, por mí ya pagaron el precio. Amén. Entonces diga, lo robaron, hermano, porque ya pagaron el precio. Si no le dieron la parte, ya hay malas. Gloria a Dios. Pero declárese redimido. Y no redimido por cualquier cosa, redimido por la sangre del Cordero. Que es lo que cantábamos el otro día. Salvo soy de seguro. Aleluya, redimido por la sangre de Jesús. Eso es importante tenerlo claro, tenerlo definido, porque a nosotros no nos compraron con moneditas de cuero, nos compraron con la vida santa de Jesús. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Así que tenga claro eso y valore. Valore lo que Dios ha hecho por usted. Dios nos ha dado, como dijo el escritor a los Hebreos, una salvación tan grande.
Y el mismo escritor a los hebreos dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud. Esté agradecido por lo que Dios hizo, por su vida, por su salvación, por su redención. Porque hermano, lo que Él hizo en 4000 años, nadie lo había podido hacer. Y eso que estuvo un Goliat, y eso que estuvo un David, y eso que estuvo un Sansón, y eso que estuvo un Josué, y eso que estuvo un Elías, y eso que estuvo un Salomón. Hubo gente poderosísima, pero nadie lo pudo hacer. Amén. Solo Dios hace al hombre feliz. Amén. Solo Dios lo pudo hacer. Sí, amén, amén. Y gracias a su misericordia, gracias a su amor.